Acá cerquita. Estamos pegaditos. Está pegadito. Buenas, friends, ¿cómo están? Viera que yo subí un post sobre cómo escoger iglesia. Y bueno, fue un poquito, como que causó un poco de revuelo. Fíjate vos, yo ni me lo imaginaba que iba a causar controversia, pero causó controversia. No era mi intención, en realidad. Entonces, creo que vamos a tener que aclarar algunas cosas en este live y además de eso, hablar un poquito de las cosas que creo que serían muy bueno e importantes tener en cuenta. Fue un poco controversial. Así es, la palabra es controversial. Estas son las preguntas que tenemos. ¿Tenemos preguntas? Sí, las preguntas que yo ofrecí. Entonces, el post es buenas preguntas para escoger iglesia. Cosas que yo tengo que considerar. No hay que darle chance a la gente que se conecte. No, yo empiezo a hablar de una vez. Ahí creo que llegaron tarde salados. Que vean la repetición. Es que apenas empezamos y Insta les estaba avisando que empezó. Sí, bueno, y yo una vez empiezo. Bueno, entonces resulta y sucede que yo puse este post que dice preguntas para escoger iglesia. Y yo creo que fue un poco mi error porque después de eso se me olvidó corregir que dice buenas preguntas para hacerle a una iglesia. Y lo que quiero decir no es que hay que hacer todas las preguntas a la gente, aunque a veces es bueno hacer muchas de estas preguntas, pero hay muchas preguntas que usted simplemente observando las va a notar. Entonces no se preocupe, no se estrese. ¿Okay? Usted no tiene que ir a hacer una entrevista absoluta de todas las preguntas y no tiene que preguntar todo al mismo tiempo tampoco. Entonces, ¿no? ¿qué debería decir? Creo que debería decir algo como lo que dice al frente, preguntas para escoger iglesia. O tal vez buenas preguntas para hacerse al escoger una iglesia. Cuando está buscando iglesia. Bueno. Sí, antes de escoger una iglesia. Ahí está la corrección. Entonces, bueno, ya ahí tienen la corrección. Y bueno, ¿por qué es importante? A ver, habían varios comentarios de personas que era como, nunca vamos a encontrar una iglesia así, o qué raro llegar con esta listada de preguntas a una iglesia y demás, ¿verdad? Entonces, primero que nada, es bueno hacer preguntas. O sea, usted necesita saber. ¿Por qué? Porque usted está escogiendo, vea, es como escoger un matrimonio, es como escoger es como tener novio o novia para ver si usted se va a casar o no. Usted necesita saber con quién se está casando. Usted no puede nada más llegar, no saber la mitad de las cosas importantes que para usted son importantes y que creo que para el Señor también en muchas de estas preguntas, y decir, bueno, voy a quedarme aquí en esta iglesia y me voy a someter a esta autoridad. Porque recuerde que usted no es nada más que usted atiende, es que usted se va a ir a someter a la autoridad de pastores, ¿verdad? Y usted necesita como saber lo bueno y lo malo de ese lugar, o lo bueno y lo no tan bueno, ¿verdad? No para decir, no, con esta no me caso, porque mentira que usted va a empezar a tener novia y usted va a decir, solo me voy a casar con una perfecta. No, usted no se va a casar con una persona perfecta, usted se va a casar con alguien que usted sabe es imperfecto. Igualmente, al escoger iglesia, usted no va a ir a buscar una iglesia perfecta porque no la va a encontrar. Eso es imposible. Pero si usted va a entrar entendiendo qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, e incluso yo diría que una de las mejores cosas que usted puede saber son las debilidades, porque usted puede pensar, ¿cómo puedo ayudar a que esas debilidades cambien? ¿Cómo puedo servir de manera que yo pueda ser un agente de cambio, un agente de crecimiento para esta iglesia? Y si tal vez son más flojitos, ¿verdad? En esta área que para mí es muy importante, tal vez al hablar con los pastores, preguntarles qué disposición tienen, ¿verdad? Al escuchar sus corazones, por ejemplo. Si usted habla con una iglesia y usted le dice, vea, a mí me interesa saber cómo están en las misiones internacionales. Y ellos te dicen, en estos momentos no estamos apoyando obreros internacionales y no hemos hecho realmente mucho con eso, o sea, está como medio estancado, pero nos encantaría poder ponerlo en marcha. Es algo que estamos orando al Señor. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Usted escucha eso y usted dice, ay, para mí es una pasión. Vea, a mí me interesaría mucho desarrollar eso. ¿Ustedes creen que yo tendría oportunidad de poder ayudar en eso? Y entonces ahí empieza una conversación muy bonita donde más adelante en el futuro, cuando usted sea
un cristiano, ¿verdad? Comprometido, probado por la iglesia, pues tal vez entonces te puedan dar esas oportunidades de servir y de poder desarrollar ministerios que tal vez están en infancia. ¿Qué piensas? De acuerdo. ¿Hasta ahí llegó? Ok, entonces, vamos a hablar un poquito de cada sección de las preguntas y tal vez tú me puedes decir qué piensas y qué tal vez estarías buscando. De nuevo, con la acotación de que no nos van a responder siempre lo ideal, ¿verdad? O sea, toda esta introducción es para que entiendan que no son requisitos, ¿verdad? Son preguntas para entender. Exactamente, eso es lo que iba a decir. No son requisitos. Bueno, la mayoría. Pero... Ok, entonces las primeras preguntas que puse a veces están en la misma categoría, pero no siempre. Entonces, ¿cuál es la declaración de la fe, de iglesia? ¿Cómo se elaboró? ¿Qué denominación es? ¿Y cuál es la formación teológica de los líderes? ¿Qué te parecen esas preguntas y por qué podrían ser importantes? ¿Cuál es la declaración de fe o los estatutos de fe? Importantísimo. Voy a traer agüita. ¿Quieres agüita? Sí. Gracias. Eso sí, súper importante. ¿Qué es lo que creen? Es básicamente una declaración de fe. Entonces sí, definitivamente no hay que unirse, hacerse miembro de una iglesia sin saber lo que creen, porque hay muchas iglesias ahí que creen cosas no ortodoxas y es bueno saberlo. Y también no solo por las cosas fundamentales de la fe, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales, sino también es de lo que te refieres. Como su doctrina sobre la Biblia, la palabra de Dios, o sea, que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, la doctrina de la Trinidad, quiénes son las diferentes personas de la Trinidad, el sacrificio expiatorio, sustitucional. En sustitución. No sé, bueno, el sacrificio de Cristo. Esas cosas son doctrinas fundamentales. Entonces, no solo para saber qué creen sobre esas doctrinas, sino también sobre doctrinas secundarias que podrían ser importantes para uno, ¿verdad? Por ejemplo, los dones carismáticos o dones milagro, o como quieran llamarlos, ¿verdad? Como la profecía, lenguas, interpretación, sanidades, etc. Eso puede ser importante especialmente si uno cree que tiene alguno de esos dones y quiere ejercitar el don para ser fiel a Dios. Entonces sí, ¿cuál es la declaración de fe? ¿Cómo se elaboró? Eso, bueno, ¿qué quieres decir con esa pregunta? Sí, mi pregunta, por ejemplo, digamos, es si hay alguna influencia o si hay, por ejemplo, alguna adhesión por ejemplo, al catecismo de Heidelberg o de Westminster, digamos, catecismos, digamos, históricos o cuestiones así, o sea, que hayan influenciado esa declaración de fe. Creo que eso es muy valioso. No es indispensable, ¿verdad?, que haya sido el caso, pero es bueno saberlo, digamos, como si ellos se adhieren o qué piensan, digamos, de cómo fue que fueron formando esas doctrinas. Eso sería otra pregunta, creo. ¿Cómo se elaboró la declaración de fe? No me parece tan importante. Lo importante es qué es la declaración de fe, qué es lo que creen. Okay.
otra pregunta sería si se adscriben es una palabra. No sé. Bueno, o adhieren o ¿Sí adhieren? Ajá. suscriben a alguna confesión histórica. Eso sería una pregunta que uno podría hacer. ¿Y por qué preguntas así? Porque son maneras abreviadas de saber, de saber qué creen, de tener una idea de su teología, ¿verdad? A grandes rasgos. Entonces, en vez de tener que sentarse con algún líder y hacerle 100 preguntas doctrinales, uno puede preguntarle, bueno, que es una pregunta aquí, ¿cuál es la denominación? ¿Se suscriben a alguna confesión de fe? Si dicen que sí a bueno, eso me da muchas respuestas. Me responde todas las dudas y todo lo que piensan de muchas cosas. Exacto. Por lo menos desde el punto de vista doctrinal, teológico. Y si uno está buscando una iglesia de cierto índole teológico específico, estas preguntas se vuelven aún más importantes. Ajá, claro. Ajá. Entonces sí, y no es lo mismo ir, por ejemplo, a una iglesia pentecostal o no es lo mismo ir a una iglesia presbiteriana, bautista. Ellas no son iguales. La realidad es que hay iglesias bautistas entre ellas muy, pero muy diferentes, que tienen posturas muy distintas, por ejemplo, a temas, no sé, como por ejemplo los dones milagro. O sea, hay iglesias bautistas que serían continuistas, ¿verdad? Que creen en los dones milagro, y otras que no, que son cesacionistas. Entonces son preguntas extra que yo puedo ir haciendo y puedo ir aprendiendo, pero yo al menos puedo entender en un principio como, bueno, ya más o menos veo por qué línea van. Digamos, los bautistas bautizan adultos cuando confiesan que creen en Jesús, ¿verdad? Mientras que los presbiterianos, siendo evangélicos y maravillosos, o sea, yo amo la denominación presbiteriana, tiene sus puntos doctrinales para justificar el bautismo de bebés, que no implica salvación, como pasa con la Iglesia Católica. Entonces, pero tiene sus razones muy lindas, ¿verdad? Con respecto a eso. Ay, Vela. Es que la gata está aprendiendo a usar la puertita del baño, de la puerta. Y no sé si se ve. ¿Se puede ver? Sí se ve. No, se ve. Ay, bueno, entonces sí, y ahí se ve toda vacilona, entrando sigilosa. Bueno, entonces sí, si usted cree, por ejemplo, en el bautismo de infantes, entonces usted va a buscar la iglesia presbiteriana. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el tipo de gobierno. Alguna otra denominación que bautice infantes, exacto. O el tipo de gobierno, por ejemplo, el gobierno de los presbiterianos tienen presbiterios en la ciudad. Quiere decir que hay como conjuntos ya de líderes que están sobre los líderes de cada iglesia. A mí eso me encanta. O sea, yo creo que es lindísimo porque ¿verdad? Es como una especie, hay más, ¿cómo se dice? De cuidado, ¿verdad? De cuidado, hay más oportunidad de que haya disciplina cuando los líderes necesitan disciplina, este tipo de cosas, en vez de una iglesia ahí que está viviendo su vida, la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? No dándole a nadie, digamos, no rindiendo cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja muy linda que tienen, por ejemplo, una cosa como la iglesia presbi. El problema es que los presbis tienen otras cosas que no nos gustan a nosotros personalmente, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, sí, muy lindo, pero no es para nosotros, ¿verdad? Exacto. Entonces están los presbiterios y luego los sínodos. Gracias, Andy. Sí, la iglesia presbi es muy linda, tiene cosas muy bellas. Muchas denominaciones tienen cosas muy bellas, o sea, la bautista tiene cosas lindísimas, la pentecostal tiene cosas preciosas, hay cosas diferentes. Aquí realmente no tenemos que entrar mucho en las denominaciones que creen porque es muy complicado, muy complicado. Entonces simplemente saber
qué son, no sé, qué es esta iglesia, es a lo que queremos apuntar. Exacto. Entonces, ya que a usted le digan, somos bautistas, usted puede irse a internet y a buscar qué cree la iglesia bautista, ¿verdad? Y entonces usted puede investigar y así puede entender mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la formación teológica de los líderes de la iglesia? Okay. Yo no estoy diciendo de ninguna manera cuál es la formación formal, ¿okay? Que eso se confundió un poquito en los mensajes, ¿okay? Yo no estoy hablando de que el pastor tiene obligatoriamente que estar graduado del seminario y haber estudiado 300 años. No. O sea, a ver, eso ayuda muchísimo, es buenísimo, ¿verdad? Ojalá hubiesen más pastores que tengan disposición a estudiar teología. Pero puede haber muchísima formación teológica informal. En cursos, en años de estar en el ministerio, haber sido discipulado por otros pastores. Me explico, o sea, hay muchas maneras, ¿verdad?, de formarse teológicamente. Sí, claro. Sí. Está concentrado en los comentarios este hombre. Entonces, sí. Sí, la formación informal también puede ser muy buena. Todo depende. Y como hay educación formal de seminario que no es tan buena. Y el hecho de que alguien haya graduado, se haya graduado de un seminario teológico, no significa que sepa mucho, que sea buen pastor, nada de eso. O incluso que tenga sana doctrina. Vea a Steven Furtick. Ni siquiera si se haya graduado de un seminario teológico muy bueno. Steven Furtick se graduó de Southern Baptist. ¿Sí? Sí, no es una garantía. Sí. Pero es una pregunta que uno puede tomar en cuenta, ¿verdad? No es determinante, es simplemente algo que saber si se puede. Exacto. Entonces sí, y además el hecho de que sepa toda la doctrina del mundo y sea buen maestro no quiere decir que tiene buen carácter. O sea, que es un hombre, ¿verdad?, que representa bien a Cristo en su liderazgo, que es un siervo líder, ¿verdad? Entonces eso no garantiza. A veces yo creo que o despreciamos, ¿verdad?, la enseñanza formal y decimos, no, eso no se necesita porque el Señor forma a la gente con el Espíritu Santo. O sea, caemos en eso, o caemos más bien en como idolatrar la formación formal, ¿verdad? Y de ahí pues terminas un poco como no en el mejor lugar, porque tal vez adoraste y te encantó la formación del pastor, pero no es una persona con carácter. Entonces sí. Bien, entonces la siguiente es cómo se manejan las finanzas. Básicamente todas esas preguntas tienen que ver con finanzas. Yo creo que esas son buenas preguntas para hacer cuando uno ya está un poquito más avanzadito, si quiere, ¿verdad? Si se puede. Pero, o sea, como que ya estás yendo bastantes veces a la iglesia y ya te han visto los pastores o los líderes, ya estás como en conversaciones con gente, ¿verdad? Y entonces como que ya puedes empezar a hacer preguntas un poquito más como de cocina, o sea, ¿verdad? Como más íntimas. Y esas son preguntas importantes, ¿verdad? ¿Cuánto se destina? ¿Hay deudas, verdad? ¿Se está comprando el lugar o ya está comprado? Y la falta de transparencia financiera y la negación a ser transparente, si uno pregunta, es una señal. Es una bandera roja. Es cierto, exacto. ¿Y cuánto dinero porcentaje, por ejemplo, se destina al alcance misionero, local, global? Eso es bueno saberlo en algún momento. Y si no se destina todavía porque no entra suficiente plata, ¿cuánto sería lo ideal? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué les gustaría? Si supieran soñar, ¿verdad? Esa sería una pregunta que yo le daría al pastorcito o a la gente que está ahí, ¿verdad? Y si usted pudiera, si tuvieran suficiente dinero, ¿cuál sería su filosofía, ¿verdad? De cómo piensa apoyar las misiones locales y globales, ¿verdad? Y entonces así ya yo me voy dando cuenta,
¿verdad? Como, y efectivamente hay muchas iglesias donde hacen cuenta pública y donde muestran las finanzas cada cierto tiempo. Cuando nosotros, en la iglesia en la que nosotros ayudamos a fundar, en Costa Rica, presentábamos que cada 4 meses, ¿verdad? Yo creo, se presentaba como un reporte financiero. Y si usted quería los papeles con el reporte, usted se lo podía pedir y lo podía tener preguntas, nosotros se los dábamos y así, o sea, era muy transparente, muy bonito. La siguiente tiene que ver en el gobierno de iglesia, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo se gobierna la iglesia y qué califica a alguien para estar en liderazgo? Entonces, ¿qué piensas de eso? Sí, muy importante. No queremos decirle a la gente lo que buscaríamos nosotros, pero tal vez podemos contar lo que deben de buscar ellos, pero podríamos contarles qué es importante para nosotros, tal vez como para que lo consideren. Sí. Creemos que es que lo que enseñan las escrituras y que es importante para nosotros es pluralidad de ancianos pastores, siendo lo mismo, creemos nosotros. Entonces, pluralidad de pastores o de ancianos es, creo que lo principal en esa área. Hay 3 tipos principales de gobierno de iglesia que no es tan importante entrar ahí en detalle, pero preguntar, ¿cómo se gobierna? ¿Quiénes son los líderes? ¿O quién es? Solo hay un pastor que maneja todo y después hay una junta directiva o un consejo. Sí, un consejo de diáconos. Puede ser eso. O hay también ancianos, pero todos están bajo el mando del pastor principal, o no es así, comparten completamente la autoridad y la responsabilidad. Todo eso, esas son preguntas importantes, ¿verdad? Porque creemos bastante firmemente que una iglesia bajo el mando de una sola persona es peligrosa. Es peligroso para el corazón de esa persona, es peligroso para la iglesia, es peligroso, y no estamos hablando ni siquiera solo de peligroso porque esa persona se puede aprovechar. Puede ser porque, ¿qué pasa si le pasa algo a esa persona? ¿Verdad? ¿Qué pasa si mañana esa persona tiene un accidente y se muere? ¿Qué pasa si la esposa le da una enfermedad y esa persona tiene que dedicarse a cuidar a su esposa? ¿Verdad? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién va a tomar? ¿Verdad? Es como que entran en caos las iglesias porque de pronto el pastor principal desaparece. Entonces, eso es algo que es bueno, ¿verdad? Como buscar un lugar donde haya multiplicidad de autoridad y ojalá multiplicidad de ancianos. Eso es por lo menos lo que nosotros hemos llegado a concluir, para que todos puedan llevar su carga en conjunto. Es lo más bonito y lo más sano que hemos notado, ¿verdad? Sí. También existe congregacional. La congregacional muchas veces es como que los miembros toman las decisiones importantes. A mí me gusta una combinación. Personalmente nosotros nos gusta una iglesia que tenga multiplicidad de ancianos y que cuando hay decisiones importantes toman en cuenta a la congregación, a los miembros particularmente de la iglesia, y se hacen votaciones y cosas de ese tipo, pero ya en cosas como muy importantes. Por ejemplo, ¿vamos a comprar un edificio o no? ¿Vamos a vender tal cosa o no? ¿Verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Que es bueno que la iglesia pues pueda también decir su voz, ¿verdad? Y su voto. Okay. ¿Y cómo se escogen los líderes? También importante. Es algo, no sé, ¿qué involucramiento tiene la congregación al escoger el liderazgo? O si tienen involucramiento. ¿Qué se busca? ¿Cuáles requisitos tienen para el liderazgo? Si hay. Sí. Lo siento. Sí, qué triste. La iglesia que voy está sin pastor ahorita porque el pastor cayó en pecado. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Que cuando solo hay uno, entonces se queda como
pasan estas cosas y es muy triste porque imagínate la carga, por ejemplo, una persona que está luchando en el liderazgo con algún pecado o lo que fuera, ¿cómo va a admitir y cómo va a buscar ayuda y cómo va a buscar restauración si no puede dejar la iglesia sola? ¿Usted me entiende? Es como que es una prisión también para el mismo pastor, ¿verdad? Porque en vez de poder tener oportunidad de ser restaurado, cuidado y demás, entonces de ahí pues termina tiene un problema. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo llevan los pastores y ancianos actuales en sus roles? Es bonito saberlo. No es un requisito importante, pero a mí me parece bonito saber como, mira, ha tenido 10 años de pastor o tiene 3 años, o como saber un poco su experiencia, ¿verdad? Para conocer, ¿verdad? Y saber. Sí, y eso es ¿verdad? parte de conocer a los pastores. Exactamente, exacto. Sí, de simplemente conversar y conocerles un poquito. Ajá. ¿A quién le rinden cuentas, verdad? Eso es importante. O sea, ¿qué pasa si un pastor precisamente cae en pecado, por ejemplo, o necesita ayuda porque está no solo en pecado, sino tal vez en depresión o viviendo una situación muy difícil? ¿Con quién está esa persona yendo a buscar ayuda y buscando, digamos, consejo de cómo actuar? Entonces, esas son cosas que es bueno saber. Tristemente, la realidad es que muchísimos pastores y ancianos, líderes de iglesias, no tienen con quién hablar. No tienen con quién hablar en su iglesia y muchas veces no buscan fuera de la iglesia con quién hablar o están en lugares donde simplemente no hay muchas opciones, y es una lástima, ¿verdad? Porque los pastores, los líderes también, o sea, necesitan acompañamiento. Exactamente. Necesitan con quién hablar y así, no solo rendirse cuentas a la iglesia. Exacto, sí. Tal vez de hecho pude haberlo ampliado más en esta pregunta, ¿verdad? Y pude haber puesto, ¿verdad? ¿Quién cuida a los pastores y cómo y a quién pueden rendir cuentas y demás? Pero bueno, entonces, ¿cómo me puedo unir a esta iglesia? ¿Existe membresía? Entonces, para algunas personas, gracias, Caro, por tu apoyo, qué bendición. Gracias por sus insignias, friends, los que han compartido. No sé si ya no me he fijado bien, pero acabo de ver una insignia. Gracias de verdad. Ok, entonces, ¿cómo me uno a la iglesia? ¿Existe membresía? No todas las iglesias tienen membresía. Para algunas personas eso es importante, para otras no. Entonces tienes que pensar, ¿es esto importante para mí? Personalmente, nosotros lo hemos hablado, para nosotros es importante, ¿verdad? Y hemos hablado de eso en un live que hicimos de cómo escoger iglesia. Sí, y no es simplemente, bueno, me parece importante o no. No, es que creo que es bíblico. O sea, creo que la Biblia tiene algo que decir en cuanto a la membresía de iglesia y cómo uno es parte de una iglesia, o la Biblia realmente no habla de eso, entonces me da igual. Eso es importante. No es simplemente, bueno, mi opinión o mi parecer es este o aquello. Para nosotros, o sea, creemos que la Biblia no habla de membresía de una congregación, pero sí creemos que hay muchas indicaciones de que la membresía es algo necesario para una iglesia, porque hay muchas cosas que la Biblia enseña que no se puede llevar a cabo sin una membresía, creemos. Exacto. Entonces, sí. Bien, entonces, pero bueno, esa es nuestra opinión. Usted puede investigar más, puede leer más, son cosas para considerar. ¿Qué papel tienen los miembros en la toma de decisiones importantes? Es lo que mencionaba antes, ¿verdad? Si hay algún involucramiento de la congregación o no. De nuevo, esto puede ser importante para ti, puede ser que no. Además de la gran comisión que caracteriza el llamado particular de esta iglesia. Esto me parece una pregunta muy linda, friends, porque que usted puede ir observando cuando usted va a la iglesia. Estas son las cosas que son preguntas que usted hace, pero que usted mientras va observando se va dando cuenta. Por ejemplo, la predicación tiende a hablar mucho de alcanzar al barrio en el que se encuentran. Ahorita fuimos a una que se llama la iglesia del barrio, y su corazón y su pasión
es precisamente alcanzar a la gente de este barrio en particular. Y entonces lo predicaron y lo hablaron de que están muy felices porque hay personas que se han sumado, que viven en tal calle y esto y que el otro. Y es como, bueno, están cumpliendo la gran comisión, pero lo están haciendo de forma, ¿verdad?, que es muy particular el corazón de los líderes, de las personas, y todos están como sumándose a esa campaña, ¿verdad? Y eso es bonito porque usted dice, uy, sí, a mí me gustaría, de hecho me da muchas ganas de quedarme en esa iglesia por eso, porque ay, sí, es en nuestro barrio, qué bonito tener amigos aquí en todo el barrio, y debe de ser como, podemos tener oportunidad de evangelizar a otras personas que viven aquí nomás, por esta idea de que, bueno, esta es la iglesia del barrio. O sea, como que me gustó mucho esa visión, ¿verdad? Y así hay otras cosas, ¿verdad? Hay iglesias, por ejemplo, que están apasionadas con la alabanza, ¿verdad? Y entonces la alabanza es un ministerio fuerte, o la oración y el ayuno, las vigilias, por ejemplo. Iglesias muy fuertes en esas áreas, y les apasiona mucho y quieren estar intercediendo por los temas mundiales, por los temas del gobierno, por los temas de los mismos miembros de la iglesia. Entonces, ¿qué cosas caracteriza, verdad, la pasión de esta iglesia en particular? Por supuesto que siempre va a llevar a la gran comisión, que va a llevar a que haya apoyo entre todos, que la gente pueda ver el amor entre los hermanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es una pregunta bien bonita, me parece. Lo que observan... Y si uno siquiera cree que una iglesia debería tener una pasión específica así, porque es otro. Uno podría decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, quiero una iglesia que esté más enfocado en alcanzar a todos y tratar de hacer todas estas cosas que la Biblia nos manda hacer. Exacto, exactamente. Entonces, según lo que observan, qué fortalezas tienen y qué pueden mejorar, ¿verdad? Son preguntas muy bonitas también. Sí, de nuevo, decimos preguntas, pero no son cosas que necesariamente tienes que ir y tener una reunión con el liderazgo y hacerles todas estas preguntas. Son cosas que uno se pregunta a sí mismo, y muchas de las respuestas uno encuentra, como dice el post, observando, yendo a la iglesia y poniendo atención. Exacto. Entonces, sí. Entonces, según lo que observan, qué fortalezas tienen y qué pueden mejorar, esas son preguntas que usted puede observar, es cosas que usted también puede preguntar, ¿verdad? Si quiere. Y la mayoría de las personas son asistentes de mucho tiempo o son relativamente nuevas. Eso es bonito también, como preguntar cuál es la demográfica, ¿verdad? Hay gente que ha estado por mucho tiempo, que tanta gente nueva sienten que va llegando, y eso te empieza también a dar una idea de, ay, mira, tal vez podría yo ayudar a fortalecer el ministerio de evangelismo si no hay gente muy nueva todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tal vez aquí hay oportunidad para usar mis dones de evangelismo y demás. Entonces eso es muy bonito. ¿Okay? En su opinión, ¿cuáles son los problemas más difíciles que enfrentan los cristianos hoy en día? Esos serían buenas preguntas, yo creo, para los líderes, ¿verdad? Como, ¿qué piensan? ¿Qué les preocupan? ¿Qué ven que necesitamos los creyentes ahora? ¿O qué ven en la congregación que necesita la congregación más, ¿verdad? Y eso puede ayudarte a ver como, ay, mira, sí, tiene la misma pasión que yo, por ejemplo, por conocer la palabra, ¿verdad? O más bien están haciéndome ver que, mira, o sea, tal vez el tema de la batalla cultural es un tema que para ellos es muy importante, ¿verdad? Y están siendo abiertos y hablando al respecto. O tal vez digan, bueno, el crecimiento de la comunidad. A veces tal vez la gente no es como tan amistosa o no es tan abierta, y hemos estado orando, ¿verdad? Te pueden decir eso, ¿verdad? Hemos estado orando para que Dios haga más amorosa a la iglesia, ¿verdad? Y demás. Entonces, gracias por sus insignias, friends. Entonces, sí. Esta siguiente pregunta, yo diría, ¿cuál es la postura de la iglesia sobre asuntos culturales importantes del momento? O sea, en este caso yo puse matrimonio, divorcio, atracción al mismo sexo, etc. Sí. Entonces, las cosas que están, que son importantes definitivamente, y que además la cultura tiene ahí enfrente, ¿verdad? Que son cosas calientes. ¿Cuál es la postura de la iglesia y cómo manejan esas cosas?
exacto. Y eso sí, eso para mí sí es muy, pero muy importante. O sea, yo creo que ahí sí uno tiene que estar muy, muy, muy tajante, ¿verdad? En cosas que va a aceptar y cosas que no. Esas es de esas pocas preguntas que puse aquí, que no son, no es nada más como, ah, bueno, tal vez no es tan importante. No, no, no. Esta es fundamentalmente importante, ¿verdad? Entonces, pueden encontrarnos más sobre el acompañamiento, el discipulado que reciben las diferentes demografías de la iglesia. Entonces, por ejemplo, para mí eso es súper importante, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, yo quiero saber si hay un buen ministerio de mujeres. Quiero saber si hay un buen ministerio, ¿verdad?, de hombres. Y de pronto, para nosotros en particular, podría ser para recibir, ¿verdad? Porque nosotros tal vez necesitamos ese acompañamiento, ¿verdad? Para otras personas podría ser también para dar, ¿verdad? Porque tal vez tienen un corazón o un llamado de que quiero enseñar, quiero acompañar a personas y demás, ¿verdad? Entonces, dependiendo también de dónde está, ¿verdad?, tu corazón en eso, y obviamente de las dos cosas siempre es necesario, ¿verdad? Un poco recibir, un poco dar, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, hay ciertas cosas que para mí personalmente en estos momentos yo siento que necesito, ¿verdad? Por ejemplo, un estudio que sea bíblico. O sea, un estudio de mujeres donde me enseñen la Biblia, ¿verdad? Y donde me pongan a leer Biblia, eso es lo que yo ocupo en mi vida. Entonces, para mí eso es un deseo de mi corazón, y entonces por eso pregunto también en parte. Misterio de niños, si tienes hijos, ¿verdad? Entonces, si tienes hijos es súper importante preguntar cómo es, ¿verdad? De qué manera, qué les enseñan, cuál es el currículum que usan, ¿verdad? Esas son cosas que son buenas saber, porque así vas a saber lo que tus hijos van a estar aprendiendo. Ok. Ajá. Y también entendemos que en muchos lugares ni siquiera hay opciones. Ajá. Hay una iglesia. Sí. O dos. ¿Verdad? Entonces, como todo, toman lo que puedan, y lo que no se aplica a tu caso, bueno. Exacto. Y hay que tomar en cuenta que hay personas que tienen una opción, una iglesia, que bueno, mientras sea verdadera, ¿verdad? Es decir, sus fundamentos estén en las escrituras, tengan una confesión de fe, ¿verdad? Ortodoxa, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez habrán cosas en las que no te gustan, no estás de acuerdo, tal vez sientes que no predican la palabra como tú quisieras, no te nutre como vos desearas, pero aquí están tus hermanos en el Señor, y tal vez no estás recibiendo esta Biblia que deberías de recibir, y es una lástima realmente, pero si esta es la única forma, esa es la única iglesia que hay a kilómetros a la redonda, no puedes decir, no, entonces no voy a ir a la iglesia, porque esa iglesia no predica la escritura. No, vaya a esa iglesia, friend, y usted no es siga. expositiva la predicación. Sí, no es expositiva, por ejemplo, o siento que no estoy creciendo, estoy estancado, o no, me gusta la música. Usted no puede depender de crecer porque lo que le predica su pastor solamente. Usted también tiene que aprender a estudiar su Biblia. Usted también puede buscar cosas en internet, puede leer libros, puede aprender teología. O sea, hay tantas herramientas en estos momentos para alimentarse, para saber cómo estudiar la Biblia, friend, que si usted no lo está haciendo, tal vez no está buscando con tanta intencionalidad. ¿Tiene sentido? Y también siempre está en la gracia de Dios. La gracia que Dios extiende para que crezcamos y nos nutramos, ¿verdad? Aún en las peores de las situaciones. Amén, exactamente. El Espíritu Santo también es poderoso y nos muestra. Las siguientes que puse tenían que ver con temas teológicos candentes, que piensan, ¿verdad? Enseñanza equívoca que pueda haber que le pueda preocupar a los líderes, ¿verdad? Y esto es también un poco para conocer el corazón de los líderes, ¿verdad? Que está el Señor mostrándoles a ellos, ¿verdad? Cómo el Señor está moviendo sus corazones. También qué postura tienen con respecto a, y usted llene ese espacio. O sea, ¿hay alguna postura particular que para ti es importante, teológica, ¿verdad? Tal vez para vos es muy importante el tema de los dones milagro, ¿verdad? Es decir,
que sea una iglesia que practique el don de profecía, por ejemplo. Porque quizás tú tienes el don de profecía desde tu perspectiva, ¿verdad? Algunas personas pues pensarán que no existe o que no está activo, pues, que no está activo ahora, y otras iglesias no. Entonces, para ti ese tema es fundamental. Entonces, tienes que preguntar porque es parte del desarrollo de tus dones según tu entendimiento, ¿verdad? De lo que has aprendido, de tu postura teológica, etc. Entonces, eso es importante. Y las últimas, ya casi. ¿Cómo manejas la disciplina en la iglesia? ¿Verdad? Existe la disciplina. Es algo que practican. Tienen una postura sobre la disciplina. ¿Eh? ¿Cómo la ejercitan? Importante. Exactamente. ¿Y qué significa para ustedes ejercer disciplina? Porque a veces, no sé, como que ejercer disciplina es como, bueno, lo vamos a bajar del grupo de alabanza por 3 meses. Y eso no es solo eso, la disciplina. O sea, hay mucho más que eso. Es acompañar a la persona, es pastorearla, en restaurarla, ¿verdad? Es discipulado, ¿verdad? Intencional, es consejería, es rendición de cuentas, no sé, ¿qué más puede incluir la disciplina? Bueno, dijiste discipulado, restauración. Sí. Ajá. ¿Sí? Y creo que está bien en algún momento que te puedas reunir con los líderes o alguno de ellos, preguntar por algún ejemplo que puedan compartir de cuando hayan ejercitado disciplina en la iglesia, para tener ya una idea más clara de cómo es. O conforme vayas visitando y conociendo a gente, preguntarle a otros miembros de la congregación. Y bueno, esa es la pregunta que seguía, ¿verdad? ¿En qué circunstancias se ha utilizado la disciplina o la utilizarían, ¿verdad? Porque ahí te podrían decir cosas muy reveladoras que tienen que ver con también discernir cómo ve el liderazgo su autoridad, ¿verdad? Porque en una iglesia donde hay un cuidado bíblico, yo diría, el pastor no se va a enseñorear sobre las personas, ¿verdad? No va a decir, bueno, si la persona no me contesta los mensajes a tiempo, pues para mí eso es razón de disciplina, ¿verdad? O qué sé yo, no sé, como que cosas que a veces pasan, en las iglesias, pasan en la vida real, pasan en las películas y pasan en la vida real. Entonces, son cosas que es bueno saberlo, ¿verdad? Entonces, la enseñanza es expositiva. Esa es una pregunta también, de nuevo, libro por libro, verso por verso. Eso no es fundamental. Para nosotros personalmente es algo importante, pero es algo que usted quiere saber, como cómo enseña la Biblia, ¿verdad? Aquí, ¿qué es importante y por qué? Sí. Creemos que es importante, muy importante, pero no es fundamental, porque si no tienes una iglesia ahí donde vives, donde se enseña expositivamente, bueno, igual uno debería ir. No es que no voy a ir a la iglesia porque no tengo una donde haya predicación expositiva, pero no es así. Exacto. Pero claro, si puedes, si tienes varias iglesias y opciones y esta es una opción dentro de las iglesias, para mí eso sería como un punto muy a favor de una iglesia, ¿verdad? Como si se enseña la Biblia de libro en libro. Y finalmente, ¿cómo sirve la iglesia a la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo se anima a la congregación a hacer lo mismo, especialmente en diferentes aspectos, friends? Porque estas son preguntas muy amplias, pero aspectos como, por ejemplo, a los pobres, ¿verdad? ¿Cómo se les sirve a los pobres de la comunidad? Hay ministerio de misericordia, ¿verdad? Donde se acompaña a personas necesitadas, a personas en las cárceles. O sea, no tiene que hacerse todo, simplemente alguna de ellas, ¿no? O sea, es preguntar, ¿qué se hace? Sí, ¿qué se hace? No tiene que ser todo, pero puede ser que ellos tengan una pasión por la gente en la cárcel y esa sea el ministerio de misericordia, ¿verdad? O, por ejemplo, personas con necesidades especiales, personas con discapacidad, ¿verdad? Tal vez es una parte de la comunidad.
Entonces tal vez sea una iglesia que reconoce y tiene un corazón por las personas con discapacidad y quiere hacerse accesible. Entonces son cosas muy bonitas. Y es esta una iglesia donde puedo servir y usar mis dones. Entonces ahí yo puedo también tener estas conversaciones muy bonitas con los líderes de qué es lo que yo quiero, cuáles son mis pasiones, a dónde me gustaría servir, ¿verdad? Si hay espacio para eso, cosas de ese tipo, ¿no? La música. Esa es otra pregunta. Y bueno, ya casi terminamos con esta lista. Ya están las últimas preguntas. La música, ¿qué cantan? Y más que todo, no es tanto por el estilo, eso es un asunto de gusto personal. Más importante que el estilo es el contenido. ¿Qué cantan? Porque la alabanza es adoración, ¿verdad? Es parte de nuestra adoración en comunidad los domingos, lo que estamos cantándole al Señor. Entonces creo que es importante poner atención a eso cuando uno va visitando. A ver, ¿qué es lo que nos tienen aquí cantando como alabanza? Exacto. Y adoración. ¿Y cuáles son los estándares, verdad? Para aprobar o rechazar una canción. Por ejemplo, en nuestra iglesia en Filadelfia, las canciones que se escogían tenían una cadencia, ¿verdad? Ellos querían canciones que hablaran primeramente de celebrar, ¿verdad? Un poco de celebrar, ¿verdad? Que declararan, ¿verdad? Nuestra caída, que contara la historia redentora, básicamente, ¿verdad? Como la creación de Dios y la bondad de Dios y lo increíble que es Dios. Luego que alguna canción que hablara de nuestra caída, de nuestro pecado, de lo que necesitamos del Señor. Luego otra canción que hablara de la redención de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y como que tuviera esa cadencia para y después del futuro, la nueva exacto, creación, la gloria. La gloria y lo que viene y nuestra esperanza. Entonces las canciones que se escogían siempre, por lo general, trataban de seguir esta idea, ¿verdad? Para llevar a la gente como en este lugar. Eso no tiene que ser así en todas las iglesias, eso lo hacían ellos así. Sí. A mí me parece un poco rígido. Y no estamos diciendo cómo tiene que ser. No, para nada. No estamos hablando de que si deben cantar himnos o no, no estamos diciendo, bueno, no hemos dicho nada sobre eso. Entonces, para que no nos malentiendan. Exacto. Y de hecho, sí, yo no era muy fan de esa idea, de esa iglesia en Philly. No me encantaba. Pero bueno, yo entiendo la idea y me apunto, porque ahí es lo que ellos encontraron que el Señor les guió. Y entonces yo, pues aunque no es mi preferencia, pues todo bien, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no siempre tengo que estar yo de acuerdo, pero yo entiendo ya por qué hacen las cosas y de dónde viene, y como que es lindo pensar que, bueno, se está tratando de desarrollar una filosofía de qué se hace y cómo se hacen las cosas por razones lo más bíblicas posibles a la visión del liderazgo. ¿Qué piensan de la enseñanza cristocéntrica y qué tanto se aplica? Esto se puede observar además de preguntar. Y eso creo que más que una pregunta para cualquier persona, es una pregunta para uno mismo. Es algo de observar. Es porque eso se va a ver en las prédicas, en la enseñanza. Entonces, es algo a que se debe poner atención cuando uno está visitando iglesias. Exacto. Y bueno, cuando hablo de cristocéntrica estoy hablando de si se predica el evangelio, ¿verdad? O sea, si se le recuerda a la gente el evangelio una y otra vez. No es nada más de que yo tengo que ser como Cristo, porque recuerden que eso es moralismo, ¿verdad? O sea, sí, yo puedo ser como Jesús, pero puedo ser como Jesús porque Jesús murió por mí y entregó su vida por mí y me transforma y me está haciendo una nueva mujer y un nuevo hombre. Y yo necesito que me recuerden que Jesús hizo eso por mí. No es nada más como que Dios tiene gracia por mí porque me ama. No. Eso costó sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Entonces, como dice Primera de Pedro, entonces es importante como entender de qué se trata la predicación, la enseñanza, el cuidado que es basado en el evangelio, más que otra cosa, ¿sí? Entonces, las últimas, ¿cuál es tu postura con respecto a las diferentes opciones de ayuda en temas de salud mental y emocional? ¿Verdad?
Entonces, para mí eso es importante, particularmente, como me entenderán, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si es una iglesia que rechaza ciertas posturas, que apoya ciertas otras posturas, o sea, ¿dónde están ellos con respecto a su perspectiva de la ayuda de las personas, ¿verdad? En su vida cotidiana, del pastoreo y del cuidado, ¿verdad? Y de la parte de discipulado profundo, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que es la consejería bíblica, eso es lo que es el cuidado de las almas, ¿verdad? Es un discipulado. Entonces, y realmente, ¿cómo se pastorea? ¿Cómo se ve el pastoreo en la iglesia? Exacto. Y esta última pregunta es buenísima. Y eso sí esta es una pregunta para el liderazgo, para los pastores, ¿verdad? ¿Me podrían explicar cómo luce para ustedes la sumisión al liderazgo? ¿Me podrían dar ejemplos de lo que sería una falta de sumisión? Eso, sí, son preguntas buenísimas que uno le hace a los pastores para ver, sí, ¿cuál es su filosofía? Sí. Y eso creo que le va a mostrar bastante de cómo de cómo se maneja la iglesia y qué se espera de uno. Hay algo que me gusta muchísimo de las iglesias que tienen membresía. Y es que las iglesias que tienen membresía, por lo general, tienen cursos de membresía. O hacen como reuniones donde explican la iglesia, quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos. O sea, muchas iglesias entienden que la gente necesita saber esto de antemano y ni siquiera usted tiene que preguntar. Ellas mismas te dicen porque entienden que eso es importante. Muchas iglesias hacen eso, eso es precioso. Entonces, esas situaciones dan mucha oportunidad para hacer preguntas como estas, ¿verdad? Donde no tiene que ser enfrente de toda la clase, pero usted puede decirle a la persona, yo le puedo hacer preguntas después de esto, ¿verdad? Entonces ahí usted puede investigar más de qué se trata la cosa, ¿verdad? Alguien he visto algunos comentarios sobre la teología y que como que no es la teología, es el amor por la palabra. Sí, el estudio de la palabra y esto y lo otro. Eso creo que entiendo el corazón ahí, pero la teología sí es importante, es importantísimo. Nuestra fe es teología. ¿Okay? Ahora, esto tiene que ver con quizás cómo se define la palabra, en qué está pensando uno cuando habla de teología. Pero nuestra fe es teología. Estudiar la Biblia, lo que hay en la Biblia es teología, es lo que creemos acerca de Dios. Cada uno de nosotros tiene una teología, cada iglesia tiene una teología. La pregunta es si nuestra teología es buena o no. ¿Qué tan fiel es nuestra teología a lo que enseñan las Escrituras? ¿Verdad? Que no es algo fácil no es necesariamente algo fácil de discernir. Pero sí, la teología es muy, muy importante. Y también, digamos, el amor por la palabra, cuando se dice, por ejemplo, en el comentario que mencionaron, que fue un comentario muy bien, creo que tiene razón, ¿verdad? En el fondo, creo que es como la confusión de que la teología es algo aparte del amor por la palabra, pero en realidad la teología es amor por la palabra, es precisamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo, es la persona que está yendo a la palabra y está estudiándola,
¿verdad? Y está haciéndose ideas de quién es Dios y de cómo se comporta Dios, de cómo responde el Señor, de cuáles son sus características. O sea, cuando usted está pensando sobre Dios, usted está estudiando a Dios, usted está pensando acerca de quién Él es, está haciendo teología, ¿sí? Entonces, cuando usted ora y estudia la palabra, usted está siendo teólogo y teóloga. Todos somos teólogos, friends. Todos somos teólogos. Como dice Estefan, la pregunta es si somos apegados y fieles, ¿verdad?, a la sana doctrina de la Biblia, o si empezamos a hacer teología a partir también de nuestras opiniones y lo que pensamos y sacamos de aquí y venimos de allá y desechamos esto que no me gusta y así. Si tienes una opinión acerca de Dios o algo que tenga que ver con Dios, eso es teología. Una postura teológica. Sí, exactamente. Y creo que vi una pregunta en alguna, o alguien me preguntó, ¿y quién dijo que estas son las preguntas que hay que preguntar? No, nadie. Y no estamos requiriendo nada a nadie. Simplemente estamos sugiriendo preguntas para poder tomar una decisión sabia de dónde congregarse, si está dentro de sus posibilidades, porque tienes opciones, ¿verdad? Si no tienes opciones, de nuevo, bueno, está bien. Y son preguntas que vienen a partir de la sabiduría que aprendemos de la Biblia. O sea, recordemos que a veces no es necesario simplemente decir, en este texto dice que usted tiene que preguntar esto para saber si va o no a ser parte de una congregación. O sea, obviamente no necesariamente, aunque hay textos que son bien claros, por ejemplo, textos que dicen cómo deben ser los ancianos de una iglesia. Entonces ahí usted tiene que decir, bueno, yo tengo que fijarme que los ancianos que describe la Biblia y los requisitos, porque no son opcionales, están siendo cumplidos, ¿verdad? Que están en 1 Timoteo y en Tito, ¿verdad? Entonces hay cosas que se dice, pero hay muchas otras cosas que simplemente son sabiduría y que usted puede tomar o puede dejar, ¿verdad? Que tal vez no son lo que usted quiere preguntar, no le interesa tanto, qué sé yo. Exacto, aquí simplemente estamos tratando de ayudarles a tomar decisiones sabias, a vivir sabiamente bajo el sol, ¿verdad? Como vemos en Eclesiastés. Qué linda. Cata dice, son de ayuda para uno que está con tantas dudas. Sí, bueno, que me alegra. Sí, no son requisitos, de nuevo. Alguien, yo estoy seguro que después de esta live alguien va a salir con que, bueno, son tantos requisitos y cómo entonces uno va a encontrar iglesia con tantas preguntas. Bueno, siempre sucede. Sí. Pero sí. También yo creo que a veces la gente, especialmente, no sé, bueno, no voy a referirme especialmente a quienes, pero, porque está pasando culturalmente y así, pero la gente no se ve a veces siendo tan directa y preguntando ciertas cosas que son importantes. Le da vergüenza, le da pena, ¿verdad? Puede pensar como que la gente lo va a tomar mal. Y puede ser, Fren, puede ser que alguien lo tome mal. Uno nunca sabe, porque yo le voy a decir una cosa. Hay dos cosas. Líderes traumatizados con personas que han sido altaneras, criticonas, que llegan a simplemente a quejarse, ¿verdad? O a ver qué encuentra malo, ¿verdad? Y entonces, claro, o sea, usted está como defensivo ya porque la gente es bandida, ¿verdad? Y segundo, también están los líderes que, bueno, tercero, segundo, están los líderes también que no quieren ser cuestionados por las razones que sean, no conocemos sus corazones, pero no quieren ser cuestionados. Y lo tercero, están los líderes que más bien son muy abiertos y que quieren preguntas y que se alegran de que la gente piense con cuidado todas estas cosas. Eso es lo que nos está ocurriendo a nosotros ahorita en esta iglesia en la que estamos empezando ya, digamos, el proceso de membresía por mudanza, ¿verdad? Nos mudamos de ciudad y después de... ¿Cuánto tiene usted de pertenecer a una iglesia, Estefan? O sea, en su vida de cristiano, ¿cuántos años tiene de pertenecer a alguna iglesia? Muchos años. No sé. ¿Por qué?
Tengo un punto, pero bueno, mi pregunta, muchos años, sí, bueno, yo tengo por lo menos 20 años desde pertenecer a una congregación, ¿verdad? Diferentes congregaciones por diferentes razones, ¿verdad? Por mudanza, porque nos casamos y entonces ya había que decidir a cuál iglesia íbamos a ir, ¿verdad? Porque decidimos ser parte de una plantación de iglesia, entonces nos pasamos, porque nos pasamos de país, ¿verdad? Sí, varias preguntas. Usualmente ha sido por mudanza. Sí, varias personas han preguntado, hey, ¿y por qué están buscando iglesia ahora? Bueno, es porque nos pasamos de casa, nos pasamos de estado a la mitad, no sé, cruzamos el país. Sí, la mitad de este país, entonces por eso estamos buscando iglesia. Y hay muchas razones legítimas para buscar otra iglesia, o sea, realmente las hay. Pero bueno, el punto es que entonces, ya no sé por qué estaba hablando, porque cuando te hice la pregunta ya no me diste bola, entonces ya se me olvidó por qué era el punto que estaba haciendo. ¿Ves? Por eso me tenés que contestar las cosas, hombre. No, tendría que pensar y calcular. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Bueno, sigue pensando. Sí, ya para qué. En cuanto a las denominaciones y iglesias no denominacionales, alguien preguntó sobre eso. Ya me acordé, espérese. Hable de eso un momento. Y está también entonces el pastorcito que quiere escuchar, y eso es el proceso en el que estamos en esta iglesia. Muy lindo. Hacen una vez al mes aparentemente como una reunión después de la iglesia para gente nueva, para las preguntas que la gente tenga. Con los pastores. Con los pastores. Mira qué bonito. Y entonces hemos preguntado ya algunas de estas cosas, ¿verdad? Sí. Yo creo que en algún lado había puesto cuál era la posición de la iglesia con respecto a las mujeres y ya no la vi. Qué raro. Un buen libro que recomendamos se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable, de Mark Dever. Entonces eso también nos da cosas que buscar, y esas sí son cosas bastante importantes, ¿verdad? Cómo saber si una iglesia es saludable o no. Y en cuanto a las denominaciones, es más importante qué creen, cómo... En tu opinión. Sí, cómo... Bueno, hacer esas aclaraciones porque después dicen que uno está imponiendo su opinión. Sí, qué creen, cómo se maneja... sí, otras cosas que hemos hablado, ¿cuál denominación es? A menos que sea una denominación que no es ortodoxa, que sí existen y que se dicen cristianos. Pero si es bautista o Asambleas de Dios o presbiteriana o lo que sea, o no denominacional, que esa fue la pregunta específica. ¿Qué de las iglesias no denominacionales? Bueno, o sea, hay cosas que no son tan buenas de una iglesia no denominacional, como por ejemplo el hecho de que sea independiente totalmente. Entonces no hay autoridad sobre esa iglesia, simplemente puede hacer lo que quiera y ya. Al mismo tiempo, no tienen limitaciones denominacionales de cómo pueden hacer y ser iglesia. Pero de nuevo, otras cosas me parecen más importantes que la iglesia sea parte de una denominación. Entonces, el hecho de que no sea parte de una denominación no significa que es una iglesia mala o no saludable o algo así. De hecho, la gente de Byte acaba de hacer un video sobre este tema. Entonces busquen Byte en YouTube
se escribe B-I-T-E, Vite. La gente de Vite, uno de los últimos videos que acaban de sacar es sobre las iglesias no denominacionales y la tendencia que ha venido saliendo con respecto a ese tema. Y fue un análisis bien bonito que hicieron con invitaciones de diferentes pastores hablando al respecto sobre los pros y los contras. Entonces, súper recomendado el video, está fantástico. Les recomiendo que le peguen un vistazo y que vean todo el canal, porque todo el canal es buenísimo. Entonces, o sea, realmente hacen un trabajo bien intenso que creo que necesitamos como creyentes. O sea, ellos analizan muchos temas desde el punto de vista histórico, muy bonito, la verdad. Entonces vayan al canal de Vite. ¿Vite qué es? Byte, pero sabes que Vite... Ay, Giovanni, usted acaba de conectarse, ¿por qué no nos dice cómo es el nombre del canal? Déjeme buscarlo para poder dárselo. Nada, creo que eso es, ¿verdad? Creo que sí. Byte Project se llama. Byte Project. Entonces sí, ahí está buenísimo. Vite Project. Vite Project. Y por cierto, acaban de sacar un video de Ana Ávila hablando de un lugar seguro para pensar, Fren. Uy, pero es que a mí me cayó como anillo al dedo en estos días. Vieras qué maravilla. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vean a Ana Ávila hablar de eso. Ok, friends, gracias por acompañarnos. Ahí les dejo guardado el live. Nos vemos la próxima. Y gracias por escucharnos y esperamos que esto sea de ayuda para ustedes, ¿verdad? Esto va con la mejorita de las intenciones. No sé, como que se sintió un poco triste para mí, como que ver gente como un poco tan defensiva. No es tan común en mi canal, digamos, como ver como personas reaccionando a veces así. Entonces a veces como que me saca de onda, ¿verdad? Como que me deja muy, muy sorprendida ver a la gente, no sé, respondiendo de esa forma. Pero espero que esto aclare. Y disculpen que no salió perfecto, porque sí, yo creo que tal vez pude haber revisado mejor ese post y poner y aclarar que no son todas las que no todas las preguntas hay que hacerlas y demás. Pero bueno, nadie es perfecto, Sí. ¿ah? Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces sí, nos Bueno. vemos en la próxima, friends. Los queremos mucho. Gracias.